y desde el Student Chapter de la Universidad Nacional de La Plata, hoy tenemos la suerte de presentar a Paola López. Paola es una geóloga de exploración, doctora en sistemas epitermales de baja sulfuración y tiene más de 14 años de experiencia trabajando en depósitos de oro y plata en Argentina y Chile. A lo largo de su carrera formó parte de equipos de exploración de grandes empresas como Austral Gold, Yamana Gold y Minera Don Nicolás, trabajando en áreas de brownfield y en la generación de nuevos proyectos, siempre con un fuerte enfoque en el trabajo de campo y la interpretación geológica aplicada a la exploración. Hoy trabaja como geólogo independiente, brindando soporte integral en exploración, desde programas de brownfield y greenfield hasta la evaluación de proyectos y manejo de propiedades mineras. Así que bueno, es un gusto enorme tenerla con nosotros para compartir su experiencia y su mirada sobre lo que es la exploración de depósitos epitermales de baja sulfuración. Así que ahora sí los dejo con Paola. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, Santiago, por tenerme en cuenta, por haberme invitado a dar esta charla. No sé si ahí están viendo la pantalla completa de la presentación. ¿Está ok? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Además de agradecerles, la verdad que a mí me encanta participar de este tipo de actividades, me parece sumamente importante esta interacción que se promueve desde la SEG y desde los Student Chapter principalmente entre lo que es el ámbito académico y en la industria. Así que para mí es un honor participar y les agradezco nuevamente la invitación. Un poco la charla va a apuntar a ese cruce, digamos, a ese híbrido entre lo que es el ámbito académico y la exploración, de qué manera o cuáles son los puntos en común y de qué manera podemos hacer que en la dinámica de trabajo podamos aplicar más de este conocimiento científico y mejorar y optimizar los procesos de exploración. Particularmente voy a mencionar sobre los depósitos epitermales de baja sulfuración, es donde yo he trabajado la mayoría de mi carrera, incluyendo el doctorado que fue en el norte de Chile, en el proyecto Mancaya, también un epitermal de baja sulfuración, así que vamos también a ver varios ejemplos que tienen que ver con el doctorado, que fue enfocado justamente hacia el aporte del conocimiento científico en la exploración práctica de ese yacimiento, ¿no? Bueno, vamos a arrancar entonces con la charla. La idea es que sea algo descontracturado y podamos ir armándola. Si tienen dudas o preguntas, me pueden ir diciendo. Quería arrancar la charla mostrándoles un poco lo que fue el último año en cuanto al panorama de la industria para nuestro país, en Argentina. Así que acá hay estudiantes de toda Latinoamérica, así que comentarles brevemente esto para ponernos en foco y por qué se eligen hoy también los depósitos epitermales y de baja sulfuración y están en auge. Se vuelve a vivir, como en otros ciclos mineros, una época en donde empiezan a aparecer varios proyectos chicos, empiezan tareas de prospección en distintas provincias. Y esto tiene que ver mucho con lo que pasó el año pasado y lo que vino pasando hasta octubre de este año con las exportaciones de esta industria. Sabemos que el precio del oro está en un momento récord, entonces eso también es bueno para la actividad y fomenta que empiecen a aparecer tareas de exploración por todas partes. Pero si miramos un poco en detalle lo que fue la exploración hasta octubre, vemos que el principal exportador de metales de la industria minera fue Santa Cruz. ¿Qué tenemos en Santa Cruz? La gran mayoría, por no decir el 99% de los depósitos están categorizados como baja sulfuración. Entonces, fíjense en la importancia que tienen este tipo de depósitos para el desarrollo de la industria nacional. En las otras provincias tenemos otro tipo de minería, otro tipo de depósitos, pero sin embargo empiezan a abrirse pequeños núcleos para explorar este tipo de depósitos en otras provincias, donde se han mencionado algunas manifestaciones a lo largo de la historia minera que nosotros tenemos y es bien acotado comparado con la que seguramente tienen muchos de ustedes en otros países. Se empiezan a mencionar algunos núcleos o manifestaciones de descubrimiento con características similares a estos tipos de depósitos y abren la puerta para que podamos desarrollar todo un ámbito de exploración que por el momento viene bastante retrasado. Entonces, mostrarles un poquito la importancia de este tipo de depósitos para nosotros y acá también falta
mencionar, porque todavía no entran en producción, depósitos como Calcatreu, que entró en producción en octubre también de este año, y abre todo un abanico nuevo de exploración para la provincia de Río Negro, y depósitos como Casposo, que es una mina que ya había cerrado previamente y ahora con una nueva reevaluación de los recursos vuelve a actividad en la provincia de San Juan. Son depósitos que hasta el momento están trabajando solos, digamos, son depósitos de baja sulfuración que no tienen otros proyectos que los acompañen en sus mismas provincias, pero sin embargo siembran a partir de ahora toda una nueva etapa para la exploración en esos sitios, ¿no? Yo no veo si alguien levanta la mano o algo porque tengo la pantalla con la presentación, así que cualquier cosa me dice. Bueno, esto es simplemente para mostrarles un poco las etapas de la exploración. En muchos de los casos voy a redundar cosas que muchos de ustedes ya saben, pero la idea era enfocarlo más que nada a los estudiantes, a los que forman parte de los Student Chapter, y mostrarles un poco o tratar de brindarles entusiasmo en que se interesen en cuestiones también que tienen que ver con la industria netamente, ¿no? Dale. Bien, creo que hay un micrófono abierto, por eso pregunto. Bien, entonces acá tenemos distintas etapas. Esto lo tomé de una tesina de la Universidad de Chile. Distintas etapas de la exploración, etapas básicas, donde las inversiones son en general básicas y donde hay un alto grado de incertidumbre porque se conoce muy poco respecto de los proyectos. Y después se avanza a etapas, por ejemplo, de perforación, cuando ya tenemos una definición de target de esos proyectos, donde se genera una inversión un poco mayor, pero ya necesitamos que la incertidumbre baje. Es decir, tenemos todas las etapas iniciales para generar un conocimiento geológico que nos permita a nosotros generar target de perforación con el menor riesgo posible. Y una etapa final o de la exploración es cuando ya estamos cerca de un cálculo de recursos, es decir, ya controlamos las dimensiones del depósito, controlamos muchas de sus características que nos permiten estimar qué cantidad de recurso disponemos. Menciono esto porque esta etapa es la que principalmente nos vamos a enfocar nosotros ahora en la charla, que tiene que ver con qué cuestiones nosotros podemos hacer desde el inicio, cuestiones básicas para prestar atención desde el inicio de la exploración que pueden optimizar las herramientas en un futuro. Suele pasar que recién se presta atención a la geología o a las texturas de las vetas o a los minerales de alteración cuando el proyecto ya tiene perforaciones. Bueno, hay muchas de esas instancias que podemos sortear simplemente con buenas observaciones de campo y con un buen esquema de información que necesitamos obtener en cada uno de los proyectos. Bueno, esto es un poco el contenido, cómo se estructura el contenido de la charla. Vamos a charlar un poquito muy breve sobre las características generales. Seguramente hay muchos de ustedes que conocen en profundidad estos contenidos teóricos, pero me gustaría mencionarlos simplemente con los fines prácticos de poder relacionarlos con las distintas herramientas. Y para estructurar la charla se me ocurrió dividir herramientas de exploración en dos tipos, los métodos que yo llamo directos y los métodos que podríamos llamar indirectos. No hay ningún libro que especifique esta clasificación, simplemente es un fin práctico. Ahora vamos a ver de qué se trata esta división. Y por último vamos a hablar de una síntesis de los conceptos que estuvimos hablando y algunas reflexiones para poder llevarnos de esta charla. Bueno, estos son un poco los esquemas generales para poder empezar a hablar, digamos, de este tipo de depósitos. Primero nos tenemos que poner en contexto dónde están o cómo se forman, cuáles son los modelos propuestos. A mí me gustan mucho estos dos autores, estos dos gráficos que ya son tradicionales, pero que muestran claramente cómo la relación de este tipo de sistemas de baja sulfuración con los niveles corticales y con las fuentes, ¿no? Como podemos ver, los dos prácticamente coinciden en que hay una fuente magmática distal y estos sistemas se desarrollan en la parte alta de la corteza, ¿sí?
Fíjense que mientras los fluidos originales o los fluidos magmáticos migran, se van mezclando con aguas meteóricas de los altos niveles de la corteza. Esa mezcla de fluidos es la que origina el fluido original de este tipo de depósitos de baja sulfuración. Entonces vamos a tener fluidos que son de baja temperatura en general, entre los 200, 250 grados, con pHs neutros, ya la acidez que venía de la fuente magmática se fue neutralizando a medida que eso se mueve por la corteza, y las salinidades también son bajas, en general menores al 2-3%, justamente también por la pérdida de ese aporte fuerte magmático. La migración de este tipo de depósitos, nosotros obviamente señalo esta parte, nos vamos a enfocar en lo que son los baja sulfuración, no los alta sulfuración. Normalmente ascienden hasta la superficie, entonces son depósitos que se encuentran muy vinculados a hot springs o a paleosuperficies. Obviamente depende de las características de cada uno de los fluidos, de las características de cada uno de los depósitos, lo que se forme en superficie, si acceden o no, pero en general están muy fuertemente vinculados con las paleosuperficies. ¿Y cuáles son los contextos geológicos que necesitamos o que son necesarios para que se desarrollen este tipo de depósitos? ¿Podemos decir necesarios o son favorables, no estrictamente necesarios? O sea, vamos a ver que no hay dos depósitos en el mundo iguales y que cada uno, si bien pueden tener características en común o características similares, cada uno tiene su propio sello y se generan en ambientes diversos. Pero en la gran mayoría está vinculado a los ambientes de arcos volcánicos, y es necesario, condición, que exista también en este arco, ya sea en el intraarco, en el trasarco o en el retroarco, una extensión, ¿sí? Una condición de extensión, de dilatación, para que esos magmas o fluidos originales, los magmas originales, bien digo, puedan ascender a niveles que permitan generar esta circulación de fluidos corticales, ¿sí? Acá les muestro un ejemplo que tiene que ver, es de mi tesis. Mi tesis fue en el depósito Amancaya, como les comentaba, en la parte de la segunda región. Para esta zona, durante el Eoceno y el Paleoceno se genera una distensión también en el retroarco y el vulcanismo asciende. Si vemos ya para lo que fue el límite entre el Eoceno, Eoceno o Oligoceno, ya ese ambiente vuelve a ser compresional. En esta etapa, entonces, es cuando se favorece la formación de depósitos epitermales de baja sulfuración, como es Amancaya, y también el Peñón, que está un poquito más al norte. Y este es un gráfico que propone también la evolución para el macizo del Deseado. Como les comentaba, en Argentina los principales depósitos de baja sulfuración se encuentran en el macizo del Deseado, y también las teorías que proponen el origen de ese magmatismo mencionan un retroarco extensional. Bien. Finalmente, me gusta usar este gráfico que es modificado del original de Buchanan en el 81, en donde uno puede hacer un summary de todas las características principales de este tipo de depósitos. Hay varios cuadros comparativos, hay varias clasificaciones que están en la bibliografía que cada uno puede acceder, y que es muy interesante que lo lean y lo consideren. Yo les presento acá un cuadro resumen que utilicé también para mi tesis, en donde a grandes rasgos podemos mencionar las características básicas de los depósitos. En primera instancia vemos que son depósitos en general de tipo betiformes. Las vetas se alojan en estructuras, como podemos ver. Las alteraciones que mencionamos acá están bastante acotadas a las zonas de vetas, son bastante acotadas a los halos de las estructuras. Eso, como mencionamos, esta característica del fluido neutro de baja temperatura obviamente no genera tanto impacto en la alteración, pero sí vamos a ver que es muy importante, por ejemplo, este tipo de alteración que se genera en la parte alta, el steam heat, es cuando estos fluidos ascendentes entran en contacto con la tabla de agua, se genera una serie de reacciones que
favorecen una alteración argílica avanzada y en muchos casos esa alteración tiene una gran dispersión, digamos, es bastante considerable y podemos captarla en distintos procesamientos que vamos a ver un poquito más adelante. Pero es como el rasgo de alteración más importante para la teledetección. Sin embargo, obviamente, esto es una argilización en una paleosuperficie, no en todos los casos se preserva, por lo cual la alteración no va a ser como en el caso de la que mencionaban las colegas anteriormente, de los sistemas de Pórfido, donde uno puede hacer un mejor uso. Después mencionamos acá también una zonación geoquímica, ¿no? En donde cada uno de estos sistemas tiene en general una distribución de los elementos químicos característicos. Cerca de los niveles de ebullición se va a dar la precipitación de metales, puede llegar a ser uno de los mecanismos más importantes en la depositación de metales, por lo cual el oro y la plata van a estar vinculados a la zona inmediatamente superior a los niveles de ebullición. Pero en la parte alta vamos a tener concentración de elementos como mercurio, arsénico, antimonio, a los que llamamos pathfinder o elementos trazadores de este tipo de sistemas. Así que va a ser muy importante considerar ese tipo de elementos para la exploración, porque quizás estemos en zonas donde esto no esté aflorando, pero esto sí. Entonces, vamos a ver también más adelante que la geoquímica en este sentido es una herramienta muy útil para la prospección. Y por otro lado tenemos los metales bases, que en este tipo de sistemas, los más tradicionales, suelen ser muy poca cantidad, pero recuerden que los depósitos no son un libro, entonces muchas veces cada uno tiene sus propias características y los contenidos de sulfuro pueden variar, las características pueden tender a una sulfuración intermedia, donde empieza a haber mayor participación de otro tipo de metales. Eso en cuanto a la geoquímica. Y si analizamos un poco ya la parte derecha del cuadro, vamos a ver que hablamos sobre las texturas de la ganga. Me gusta mencionarlo porque en este trabajo de Buchanan propone que hay una zonación vertical a lo largo del depósito de las vetas, de las estructuras betiformes, donde las texturas de la ganga van variando. Entonces, esto podemos ver que cada una de las texturas va a representar un rango de profundidad y temperatura. Y esto es un indicador muy importante para la exploración, que muchas veces no se tiene en cuenta en los mapeos, en los logueos, donde simplemente mencionamos beta, pero no entendemos la importancia que puede tener una descripción correcta de una textura o de las estructuras para poder entrar en otra etapa de exploración. Bien, como les decía, vamos a separar, pero a fines prácticos, un poco los métodos directos e indirectos, ¿no? ¿A qué les llamo métodos directos? Son los que vienen directamente de la observación, es decir, lo que uno puede ir al campo, observar, anotar en su libreta, en su tablet, en el método que prefiera, pero genera una observación y eso es información, súper valiosa. Los mapeos, todo mapeamos la superficie, mapeamos las labores de exploración, como puede ser un sondaje, logueamos los sondajes de diamantina, logueamos los sondajes de aire reverso, mapeamos labores de operación, como pueden ser mapeos de paredes de pit, mapeo de galerías subterráneas. Y el análisis estructural también entra en juego acá, porque en cualquiera de las etapas de observación es necesario recopilar en este tipo de sistema datos estructurales porque, como dijimos, la estructura juega un rol fundamental como trampa o emplazamiento de este tipo de depósitos, ¿no? Y por otro lado, vamos a charlar un poco sobre los métodos indirectos, que en realidad a lo que quiero decir es que requieren cierto procesamiento o procedimiento intermedio para obtener la información. Por ejemplo, la geoquímica, necesito tomar la muestra, enviarla al laboratorio, ahí obtengo el resultado, el método geofísico, para lo cual necesito diseñar el sistema de medición que voy a utilizar y obviamente obtener la respuesta del equipo. Análisis mineralógico, como puede usar en Terraspec o el PIMA para determinar las composiciones de las distintas arcillas o distintos minerales.
o los análisis de imágenes satelitales en donde se realiza un procesamiento de ese tipo de imágenes y yo obtengo información respecto de la mineralogía, estructuras, etc. Bueno, vamos a arrancar entonces con los métodos directos. En este caso vamos a hablar un poquito de lo que es el mapeo geológico. El mapeo geológico, si bien en general no es el primer paso que sucede, ¿no? Por lo general, cuando arrancamos un proyecto o arrancamos alguna zona de exploración es porque hay alguna muestra anómala dando vuelta. Ojalá empiece a dejar de pasar eso y sean los conceptos los que nos lleven a un área. Pero por lo general hay una muestra geoquímica que ya marca alguna anomalía y entonces ahí vamos los geólogos y empezamos a levantar nuestros datos y nuestra información. Pero bueno, es importante el mapeo de las unidades litológicas. ¿Por qué? Porque muchas veces no se presta especial atención en estas cuestiones y podemos confundir o hacer conclusiones erróneas. Cuando empezamos a analizar las unidades, otra vez pongo imágenes de mi tesis doctoral, no solamente vamos a observar qué tipo de roca es, si es una vulcanita, ácida, básica, si es una lava, si es una roca piroclástica, si es una inimbrita, si es una toba, sino que necesitamos ver cuáles son las relaciones entre esas unidades. Eso es clave, empezar a construir lo que se llama la columna estratigráfica, porque la mineralización va a estar en un determinado momento de ese vulcanismo, ¿no? De esos episodios. Entonces, puede haber sido póstuma, puede haber sido al final de toda la secuencia que yo tengo aflorante, o puedo tener unidades, y acá aparecen los términos premineral o postmineral. Es decir, unidades premineral van a ser aquellas en las que existían antes del sistema hidrotermal y son afectadas por este sistema. Pero también puedo tener unidades postmineral que vienen después de que el sistema ya se enfrió, después de que se dio la mineralización y muchas veces nos generan problemas en la exploración. Podemos tener zonas cubiertas por cuerpos dómicos que vienen después de que el sistema se enfrió, o podemos tener unidades de otras edades que generalmente cubren algunas zonas del depósito, brechamientos freáticos, freatomagmáticos que pueden afectar. Entonces es muy importante construir esta columna y ubicar a la mineralización dentro de esa columna. Acá traigo otro ejemplo, este es de la Manchuria, esta información la pueden encontrar también en su página web, donde podemos ver la mineralización y fíjense en este detalle, a través del mapeo de los sondajes, pudieron determinar que esta es una unidad postmineral. Si quizás en el campo, no conozco la historia en detalle, pero quizás en el campo no se puede determinar por la calidad de los afloramientos o la calidad de las rocas que están expuestas, qué papel juega esa unidad, o si las vetas simplemente se terminan, o si corresponden a otro bloque. Y fíjense que a través de la información de los sondajes se pudo determinar que existía una unidad postmineral y que las vetas existían y estaban debajo, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es meterle un criterio geológico y empezar a acomodar esas unidades, si no probablemente esta zona hubiese quedado sin exploración. Entonces, esta información proviene del mapeo o logueo de los sondajes. Es importante mantener los criterios en todas las escalas, ya sea cuando estoy en la superficie, en los sondajes, en las mismas trincheras, canaletas, en todas las labores que desarrollo. Acá no quería dejar de mencionar en el mapeo una cuestión que tiene que ver con el sesgo que cada uno le impone al mapeo. Si bien somos todos geólogos y todos tendemos a no solo describir, sino interpretar, cuando estamos trabajando en un proyecto, lo ideal es que dejemos esas interpretaciones de lado y que cuando realicemos mapeos o logueos o cualquier descripción geológica, seamos lo más conservadores posible, es decir, poner toda la información que nos entrega directamente la roca, pero sin hacer ninguna interpretación al respecto. Muchas veces pasa que cuando vamos a algún proyecto, tenemos un logueo de sondajes con una unidad interpretada, pero no tiene una descripción asociada. Entonces, quizás
esa persona que lo vio en su momento no tenía la suficiente información, que ahora sí se conoce, y le asignó un código a ese tramo logueado, a esa zona que pudo interpretar, pero al no haber descripción, inevitablemente, si alguien quiere volver a darle otro punto de vista, tiene que recurrir a la foto del testigo. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos acordamos de poner en los logueos comentarios o casillas para describir las litologías y que dé lugar a una reinterpretación. Y eso es muy importante, y sobre todo en esta nueva etapa, donde muchos de los proyectos que se creían estaban ya cerrados o se conocía todo lo que se podía conocer, hoy están en revisión, en reinterpretación, y muchos de los descubrimientos están asociados a esa etapa de revisión, ¿no? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, evitar el sesgo en cualquier tipo de mapeo y ser lo más descriptivo posible, para que quede abierto no solamente a la interpretación de otras personas, sino también a nuestra propia evolución, porque no va a ser lo mismo los ojos con los que vemos hoy que con los que veamos después de conocer el depósito por un largo tiempo. Bien, vamos a mencionar también en esta etapa del mapeo cómo es el mapeo de las mineralizaciones. Perdón, fíjense, acá les presento este trabajo de Don y Morrison, donde describe cómo se ven algunas de las texturas de los cuarzos, pero recordemos otra vez el gráfico que veíamos modificado de Buchanan, ¿no? En donde teníamos la descripción de cada una de las texturas en función de la zonación vertical del depósito. Fíjense la variabilidad que tienen las texturas. Este también es un ejemplo de la tesis de Amancaya, en donde podemos ver distintos tipos de texturas. Ahora bien, si yo en una etapa de mapeo o en una etapa de logueo describo la beta como beta o como beta de cuarzo y no le pongo ningún comentario ni de textura ni de relaciones, fíjense, las betas estas suelen ser multiepisódicas y acá no solamente tengo un pulso sino varios, que eso ahora lo vamos a ver en la siguiente slide, pero si simplemente yo pongo beta, quizás no pueda realizar después esa interpretación de los niveles estructurales o de los niveles dentro de la variación vertical en la cual yo me encuentre en el sistema. Entonces, es clave, siempre que describamos una beta, que mapeemos la mineralización, tener la casilla en nuestra tabla o en nuestro donde tomemos el dato, la casilla para poner textura, la casilla para poner mineralogía, la casilla para poner alguna relación de corte. Siempre un gráfico es ideal. Obviamente no se puede hacer en todos los casos, pero siempre se puede hacer una mención de manera tal de que podamos empezar a juntar información con otros colegas que trabajan en la misma zona y todos podemos empezar a hablar el mismo idioma. Si simplemente ponemos beta, BAME, BN, B o lo que sea, es muy poca la información y es muy valioso el tiempo que se pierde después teniendo que revisar esas imágenes o revisar esa zona para determinar estas texturas cuando se pudo haber resumido en una anotación. Y esto es un poco lo que les hablaba respecto a las observaciones de los distintos eventos o pulsos mineralizantes. En el ámbito académico esto es muy común, realizar esta paragénesis de los distintos tipos cuando estudiamos las betas, porque tenemos tiempo de generar y observar distinta cantidad de muestras y tratar de determinar las relaciones de corte entre los distintos eventos. En general hay un poco más de tiempo. En las empresas en general el tiempo es un poco más acotado, sin embargo, manejan un volumen de información muy valioso en la que, si bien puede no alcanzar este grado de desarrollo, es muy sencillo asociar la ley a un determinado pulso. Se hace a simple vista, es decir, ¿no? Vengo viendo este pulso o esta textura o esta mineralogía y de repente las muestras que empiezan a llegar con valores son asociados a esto que vengo viendo. Eso sin darse cuenta es un esquema paragenético y necesitamos que de alguna manera lo empecemos a incorporar
un poco más fuerte, es decir, lo empecemos a tener en cuenta, eso que hacemos de manera volátil y que hacemos por ahí de manera inconsciente, que lo empezamos a registrar y que lo empezamos a plasmar porque es una herramienta muy valiosa para la exploración. Así que para tener en cuenta las relaciones de corte entre los distintos rellenos que yo veo en las estructuras, tanto en los sondajes como en la superficie, me pueden dar indicio de dónde estoy parado en el sistema. Bueno, hasta acá lo que veíamos un poco en referencia a lo que es el mapeo, que como les dije, en todos los casos es importante que las observaciones sean completas, no hay que escribir un paper cada vez que uno realiza un logueo, pero sí sean completas y contengan información valiosa y objetiva respecto de lo que estoy mirando, ¿no? Para eso es importante tener en la cabeza en qué tipo de depósitos estoy, cuál es el contexto geológico que usualmente tienen, cómo son estos depósitos, qué espero encontrar, a qué tengo que prestar atención, en qué tengo que estar atento. Es muy importante tener todo eso como base para realizar un buen mapeo de superficie o de logueos de perforación. Bien, ahora pasamos a otro ámbito que también tiene que ver con los métodos directos y que en este tipo de depósitos es sumamente importante y tiene que ver con el análisis estructural. ¿Para qué realizaríamos un análisis estructural? Bueno, justamente porque estos depósitos se encuentran asociados a zonas dilatacionales. Estas estructuras, que pueden darse en distintas orientaciones y que va a depender mucho del contexto tectónico en el momento de la mineralización, es decir, cómo fue la distribución de los campos de esfuerzo al momento que se genera esta movilización del fluido, tengamos en cuenta que aquellas estructuras en las que se genere mayor apertura van a funcionar como un pistón para el fluido que circula, es decir, van a succionar el fluido hacia su interior. Y ahí es donde se generan estos procesos de enfriamiento y ebullición que favorecen la precipitación de los distintos pulsos o eventos mineralizantes, ¿no? Entonces es muy importante conocer cómo es la distribución de ese campo de esfuerzos local, obviamente que tiene que ir en concordancia de un campo de esfuerzos regional, cómo son las orientaciones de las estructuras, no solamente las que se acotan a mi proyecto, sino regionalmente en la zona donde está el proyecto, y cuáles son las orientaciones más favorables para tener vetas de mayor espesor, que por lo tanto van a ser las que tienen mayor posibilidad de haber precipitado metales. Entonces, hay distintos métodos para estudiar o analizar estructuralmente un proyecto o un campo de vetas, por ejemplo. Lo base y lo crítico es tomar buenos datos de campo, tomar buenos datos de rumbo y buzamiento en el campo, analizar si es que tengo algunos indicadores cinemáticos en las estructuras, ver de qué tipo son, si son indicadores primarios que están vinculados al momento de la mineralización o si son indicadores que vienen de alguna reactivación dentro de las fracturas. Recording is on. Y después de que tengo toda esa información, puedo utilizar distintos métodos ya un poco más analíticos que existen en la bibliografía como para determinar cuál es el vector de apertura, es decir, cuál es la zona de mayor distensión, la orientación de la mayor distensión, que va a ser perpendicular a las estructuras de más potencial o las de mayor potencial. Acá les traigo un ejemplo para que lo tengan en mente, simplemente para que puedan hacer uso después de cómo se aplica el método, y todo eso lo pueden consultar en la bibliografía, pero en mi tesis, por ejemplo, yo apliqué el método de Norge a partir del mapeo detallado de las vetas en las galerías subterráneas, las plantas a distinto nivel. Se segmenta la veta en distintos tramos, se usan las intersecciones entre esos tramos combinadas con el espesor, entonces generan tramos de desplazamiento sinestral y tramos de desplazamiento dextral, se aplica el método y te da como resultado un vector de apertura. Acá, como pueden ver, esta es la orientación del vector de apertura en Amancaya y la extrapolación de ese vector de apertura en las vetas principales, lo que es la veta central del depósito. Ahora bien,
¿De qué me sirve el vector de apertura? Justamente, voy a buscar en el resto del distrito estructuras que tengan la orientación perpendicular al vector de apertura, porque va a ser la dirección favorable para que se me generen las zonas de mayor ley y mayor espesor, que es lo que necesito básicamente para que una beta pueda transformarse, digamos, en una labor de operación. Además, como ven acá en esta propuesta de Nelson 2006, los clavos mineralizados, que es decir, cómo se distribuye la ley a lo largo de las estructuras, que sabemos que no lo hace de manera homogénea, están obviamente fuertemente condicionados por esa estructura, por el movimiento relativo que haya tenido esa estructura y por cómo se generó el espacio que atrajo al fluido. Entonces, sabemos que los clavos de primer orden, por ejemplo, van a ser perpendiculares al vector de movimiento. Y el vector de movimiento no es nada menos que la descomposición del vector de apertura. Sin embargo, hay otras técnicas, como les mencionaba recién, de campo, para tratar de interpretar cómo la orientación de ese clavo mineralizado, que es lo que propone Nelson, donde él menciona que los clavos son perpendiculares a los Slicken lines o a los indicadores cinemáticos. Pero ojo, en este caso hay que estar seguro de que ese indicador cinemático que yo estoy midiendo se haya formado al momento de la mineralización y no haya sido una reactivación o una estría de una falla reactivada que pueda confundir. Es importante porque muchas veces yo tengo información solo de superficie y necesito programar, por ejemplo, un programa de sondaje. Entonces voy a partir de la geoquímica de superficie, si es que en algún sector de la beta aflorase alguna zona con ley, y podría usar esos indicadores para proyectar el clavo mineralizado a partir de los datos que yo tengo en superficie. Entonces, en este caso el clavo no afloraría, pero por ejemplo que sea inclinado, voy a partir de la zona de superficie y voy a diseñar mi programa de sondajes tratando de seguir la orientación que pude deducir de los datos estructurales del clavo principal. Espero que se entienda algo de lo que estoy diciendo porque no los veo, así que no puedo ver si alguno no se está entendiendo. Sí, está buenísimo, Paula. Bueno, voy a seguir porque no veo absolutamente nada de la audiencia. Bien. Bueno, entonces, como les decía, con eso vamos a cerrar lo que es la parte del modelo estructural, el análisis estructural. Hay, la verdad, que muchos artículos que hablan al respecto y me pareció importante mencionar simplemente esto que traje para que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando planificamos algunas tareas de alto riesgo en la exploración. Hay mucha información de campo que podemos obtener y que nos pueden ayudar a reducir un poco ese riesgo. Es importante que lo tengamos en cuenta y que traigamos estos conceptos teóricos a la práctica más seguido de lo que realmente lo hacemos. Bueno, todas estas cuestiones que vimos de las observaciones directas y de los métodos de mapeo, el análisis estructural, las texturas, etcétera, finalmente confluyen en un modelo metalogenético. Lo traigo acá porque hay mucho del mapeo y la observación en un modelo metalogenético y de ponerle, obviamente, pensarlo y elaborarlo desde contenidos y conceptos teóricos que uno viene trayendo o investigando a lo largo de los trabajos, ¿no? Pero es importante generar un modelo, un cuentito de cómo fue que se genera esta mineralización que estoy estudiando, no solamente porque necesite plasmar las observaciones y darle un cierre, sino más bien como modelo predictivo para la exploración. Es crítico que si yo tengo en un proyecto, como fue por ejemplo el caso de Amancaya, donde yo tenía la beta central con muchísima información, porque era el blanco principal, muchísima información. Sin embargo, después de los mapeos de detalle, mapeos de float y otras observaciones, se encontró que había más de 20 kilómetros de beta en el depósito. Entonces, ¿cuál es el concepto o la idea? Yo necesito extrapolar todo lo que aprendí en beta central hacia el resto del distrito y tratar de aplicar este conocimiento en generar nuevos targets, nuevas betas que puedan tener, que quizás al momento en que se mapeó o se mostró no afloraba la zona principal o la zona más rica, entonces tratar de vectorizar la exploración a que sea más exitosa. Ese es el objetivo final de un modelo metalogenético.
Lo hacemos mucho en la teoría, muchas de las tesis tienen este tipo de modelos. Este es simplemente un ejemplo. Este es un ejemplo de cómo son las reacciones en el steam heated, que hoy les hablaba un poco de ese tipo de alteración. Pero les traje también otro ejemplo. Esto es el proyecto Virginia, es un proyecto de la empresa Mirasol Resource, donde también, para que tengan el ejemplo de cómo se plasma el concepto, el modelo geológico, el modelo metalogenético, en la génesis de la beta y cómo se orienta. Fíjense, estos son los nombres del resto de las estructuras que tienen en el distrito. Estas son las estructuras principales donde los clavos están aflorando, pero fíjense que ellos describen este otro sistema de betas que aparecerían en la parte alta, es decir, teniendo el potencial de tener todo el sistema rico preservado. Entonces es un poco para que vean cuál es la importancia cuando se hace exploración más en etapa greenfield o en etapas iniciales, cuál es la importancia de las buenas observaciones, de generar un buen concepto, de generar un buen modelo que me permita a mí vectorizar la exploración. Es decir, ahora están enfocados acá, una vez que esto define recursos, es muy probable que enfoquen la exploración, que si bien tiene más riesgo, están seguros de que es la parte alta de un sistema y pueden tener preservado mucho más mineral. Entonces, es para mostrarles que realmente tiene una aplicación real para la industria y que es algo positivo empezar a considerar y armar en los distintos proyectos, en los distintos estadios. Bien, vamos a pasar ahora a otro tipo de métodos. Como hablamos hace un rato, ya dejamos de hablar todo lo que es observación directa, lo que yo puedo hacer simplemente con mi libreta, mi brújula, mi piqueta en el campo, en la loguera, en donde me toque trabajar, es con esas observaciones, simplemente con eso. Obviamente podemos usar secciones, podemos usar software como son LeafFrog, EloGist, con toda la información, pero esa información proviene de la observación, de lo que yo puedo observar directamente de las rocas. Armamos todo eso. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son las herramientas que son más, o los métodos que son más indirectos. Arrancamos por la geoquímica. Como les comentaba hoy, la geoquímica suele ser la precursora, digamos. La mayoría de los proyectos surgen a partir de una muestra anómala. Pero después de que se encuentra o que se detecta alguna zona que tiene una muestra anómala, una estructura que podría ser favorable, empiezan todos los procesos de investigación, que es la etapa de prospección y exploración. Tenemos distintos tipos de muestreos. Vamos a ver acá un poco rápidamente lo que es el muestreo de rocas, de suelo y de sedimentos. Pero en todos los casos vamos a volver para este tipo de sistemas al grafiquito que veíamos hoy de cómo es la distribución de los elementos geoquímicos en la zonación vertical de un sistema que propone, por ejemplo, Buchanan. Esta zonación nos va a permitir que cuando tenemos depósitos que quizás no sean aflorantes o quizás estructuras que estén más ligadas a la parte alta del sistema, podamos detectarlas también a través de la geoquímica, usando esos valores, esos elementos que hoy llamamos Pathfinder. Les traigo un ejemplo. Esto es geoquímica de rocas. Este es un proyecto Lolita también que se encuentra en el macizo del Deseado, donde hay una estructura regional muy importante que tiene una orientación noroeste, que para el macizo es algo muy favorable, digamos, es algo muy bueno, pero fíjense en que las muestras que sacaron de superficie a lo largo de la estructura principal no tenían oro, y sí había algunas concentraciones de partes por billón en la zona oeste del proyecto. Pero, sin embargo, cuando se realiza el análisis multielemental, empiezan a ver que las cantidades de arsénico son considerables a lo largo de toda la estructura, también en la zona oeste, y las cantidades de mercurio y antimonio, que no lo puse para que no sea engorroso, también a lo largo de la estructura principal. Y fíjense cómo esta empresa Plato Gold también menciona el gráfico que venimos analizando en sus publicaciones. Es decir, ¿cuál es la propuesta de ellos como empresa de exploración? Ok, no tengo oro en superficie, pero tengo una estructura de una orientación favorable y fíjense la geoquímica.
Tengo valores altos de mercurio, valores altos de antimonio, valores altos de arsénico, con lo cual yo tengo la potencialidad de estar en una parte muy superficial de mi sistema. Y es tener preservado esta zona fértil. Obviamente va a requerir de perforaciones y otros estudios para determinar si realmente existe la fertilidad del sistema y si realmente existen valores de oro, pero conceptualmente va sumando herramientas y principalmente con la geoquímica para que sea un target favorable a futuro. Entonces, en cualquier caso, mencionar que se trate de un análisis de roca, suelo, sedimento, es fundamental cuando exploramos este tipo de depósitos y cualquier otro, hacer un análisis multielemental. Muchas veces las empresas que no tienen presupuesto o que no se interesan demasiado en la exploración, mandan a analizar todas sus muestras solamente por oro y plata. Eso es muy funcional cuando yo tengo una mina en operación o cuando ya tengo un recurso y estoy simplemente tratando de generar un cálculo de recurso, tratando de hacer un infill, que es cuando yo densifico la información que tengo a lo largo de la estructura. Pero cuando estoy en una etapa de exploración, cualquiera sea, desde el greenfield, donde no tengo nada y solo tengo prospección, a el near mine, cuando estoy cerca de la estructura en una mina en operación, necesito hacer un análisis multielemental, porque van a ser muchas veces estos pathfinders que vienen en superficie o los metales base que me muestren relaciones, distintas relaciones con el oro y plata que me permitan vectorizar la exploración. Así que ténganlo en cuenta, es fundamental que en donde estemos trabajando en el día de mañana insistamos para que siempre los análisis de exploración sean multielementales. Acá les traigo otro ejemplo, que esto es un muestreo de suelos, para que vean, la imagen no es muy buena, pido perdón, pero también la saqué. Toda la información que estoy presentando está toda en las páginas web de las empresas, es toda información pública. Este es un proyecto en Río Negro, de la empresa Fitzroy Mineral, donde ellos hicieron una grilla de suelo en este proyecto Taquetren, y fíjense en que describen distintas anomalías en su grilla. Y esto obviamente es la etapa principal y a partir de esto es que surge la noticia de que van a empezar a trabajar en el proyecto, digamos, porque tienen valores de oro, fíjense en PPB, pero además tienen anomalías en otros metales, tienen algunas anomalías en bario, en selenio, tienen otras en antimonio. Entonces, habla de que existe la posibilidad de que algún sistema esté presente en el área. Fíjense que este tipo de trabajos de muestreo de suelo se generan principalmente en las etapas muy preliminares, es decir, cuando hay muy bajo presupuesto, se diseñan grillas espaciadas y se calculan un cierto volumen o cierta cantidad de muestras para mandar al laboratorio, lo cual es muy fácil de presupuestar. Ahora bien, cuando se diseñan este tipo de grillas, es importante tener en cuenta el contexto. Otra vez, conocer algo sobre los depósitos que voy a explorar. ¿Por qué? Porque dependiendo de la zona donde yo esté, las vetas principales que yo buscar o las estructuras más favorables van a tener determinada orientación. Puedo usar analogías con depósitos cercanos o puedo usar estructuración regional, pero siempre voy a tener que tener en cuenta eso en el espaciado de la grilla. Quizás si yo hago una grilla que esté homogéneamente distribuida, esté tomando muestras de más, quizás necesite densificar en alguna de las direcciones porque excede la separación entre mis muestras, excede lo que es el ancho de la beta que estoy buscando. Por ejemplo, me puede quedar el target oculto entre la grilla. Entonces es muy importante siempre conocer algo, aunque sea las orientaciones principales del depósito al momento de diseñar una grilla de muestreo de suelo. Y fíjense acá también, bueno, lo que les mostraba, siempre es relacionado a esta zonación vertical de los depósitos. Quizás no había rasgos muy evidentes en aflorando o las unidades afloran mal, no en todos lados, generalmente todo aflora mal, salvo en algunos casos excepcionales, o hay zonas en las que bueno, necesitamos hacer algo rápidamente para conseguir información. Esta grilla de suelos es una muy buena herramienta para obtener una primer revisión del área.
Y les propongo acá también lo que es la geoquímica de sedimentos. Esto también se utiliza en áreas donde la topografía no me permite diseñar una grilla equidistante, no voy a poder acceder a todos los puntos de muestreo, las topografías son muy escarpadas, hay lugares inaccesibles, esto ocurre obviamente frecuentemente en la zona de la cordillera. Acá les traigo un ejemplo de una distribución de sedimentos de corrientes. Esto es arsénico, por ejemplo, para la provincia de Jujuy. Esta es la hoja pirquita. En este año, en el 99, se generan esta serie de contribuciones técnicas del SEGEMAR, que es el organismo nacional, el Servicio Geológico Minero Argentino. Genera esta serie de contribuciones donde desarrollan campañas de muestreo de sedimento de corriente analizándolas multielementalmente, por multielementos, de manera tal de fomentar ciertas áreas o fomentar la exploración en algunas de las áreas de nuestro país. Y fíjense cómo se distribuyen todo el muestreo a lo largo de las quebradas principales y algunas secundarias. Esto es aplicable no solo a esta escala donde cubrimos gran cantidad de áreas, sino que en cualquier proyecto en donde la topografía no me permite hacer otro tipo de muestreo sistemático y desconozco qué potencialidad tiene, si bien estoy quizás en un ambiente geológico favorable, pero no conozco mucho más y es complicado organizar alguna campaña, muchas veces porque los tiempos en cordillera son más acotados. Entonces, es una buena técnica para obtener una información rápida del área en la cual voy a trabajar y empezar a acotar algunos sectores donde darle la primera importancia. Si bien esto no es para descartar zonas, puedo utilizarlo como para focalizar los primeros pasos de la exploración. ¿Qué tengo que tener en cuenta cuando hago este tipo de muestreos? Básicamente tratar de acotar el área de influencia de cada una de las muestras, ¿no? Tengo que tener bien en claro cuál es la influencia de ese cauce que yo estoy muestreando, de esa muestra que voy a tomar, de dónde vienen los sedimentos que estoy muestreando, para poder, obviamente, si tengo un resultado positivo, acotarlo a algún área. Si no tengo en claro cómo es la división entre las cuencas, difícilmente me sirva la información. Así que eso es algo para tener en cuenta. Bien, eso en cuanto a la geoquímica. La idea era mencionar algunos rasgos muy generales. Esta charla es muy general, pero para que tengamos en cuenta cómo o de qué manera influye el conocimiento que venimos trayendo de los conceptos teóricos y de los modelos de sistemas epitermales a la exploración. Y ahora vamos a hablar un poquito de la geofísica muy rápidamente. No vamos a meternos en detalle de cada uno de los métodos, pero ¿en qué aspecto nos fortalece mucho la geofísica? Obviamente es en el aspecto estructural, donde los distintos métodos me pueden brindar información acerca de las estructuras, y no solo de las estructuras, en el caso, por ejemplo, de los métodos magnetométricos, muchas veces lo que nos permiten es hasta diferenciar unidades litológicas, midiendo las respuestas que tienen distintas unidades, obviamente frente al aparato que mide la magnetometría. Pero un poco es esa la idea, mostrarles cuál es la relación de las cartas magnéticas generales con, en este caso de Samancaya, nuevamente el distrito donde tengo hecho el trabajo de tesis doctoral. Fíjense en las estructuras que se mapearon y se interpretaron y cómo coinciden con las estructuras que vienen desde las cartas magnéticas, Recording ¿no? has stopped. También este es otro método BLF que usa también, es magnético y también me permite, tenía mucha mejor resolución y me permitió a mí tratar de darle continuidad a algunas estructuras no aflorantes de las vetas principales. Pero aportan valiosísima información, sobre todo cuando quiero hacer un análisis estructural detallado del distrito. Acá les muestro cómo cambia la magnetometría en función de cómo esté diseñado el método. Si bien cualquier carta geofísica nos va a brindar información muy valiosa, depende mucho de cómo lo hayamos planificado y cuál sea la resolución que el método tenga para que nos sirvan las distintas etapas.
Por ejemplo, acá vemos una carta, esto es la misma zona, acá vemos la carta aeromagnética, tomada con un magnetómetro que está puesto en un helicóptero y las líneas se diseñaron cada 50 metros, pero es aeromag, digamos, no se mide directamente de la superficie, sino que está elevado. Fíjense la resolución que muestra en esta área y, sin embargo, en esta carta de abajo muestra cómo mejora la resolución cuando se diseñó líneas cada 25 metros y midiéndolas con un magnetómetro terrestre, ¿sí? Con un equipo en el suelo, digamos, con un equipo caminando. Quizás en una etapa greenfield de exploración esto sea suficiente para delimitar grandes unidades o grandes estructuras, pero cuando yo necesito que el método me dé información en una etapa más avanzada de exploración, donde yo ya tengo cierto conocimiento de la geología, cierto conocimiento de las estructuras, y necesito la ayuda de la geofísica para interpretar zonas que no estén bien afloradas, que no estén cubiertas o en profundidad, es mejor tener en cuenta cómo se realiza el diseño, ¿no?, del programa de geofísica. Digamos, no es que, bueno, yo llamo al geofísico, entonces que venga y me mida y después me dé el resultado y veo. No, es importante involucrarse en este tipo de cuestiones, en este tipo de diseños, sobre todo porque nosotros, los geólogos que trabajamos en cada uno de los proyectos, somos los que mayor información manejamos al respecto. Entonces, nadie mejor que nosotros que estamos en sitio para proponer, diseñar, observar y construir juntos cuál es la mejor calidad, digamos, cuál es la mejor estrategia, cuál es la mejor planificación para esa geofísica y obviamente combinarlo con el conocimiento del profesional geofísico para poder después interpretarlo de manera correcta, ¿no? Pero bueno, les dejo también esa inquietud porque es importante que todos esos factores litológicos, observaciones que fuimos viendo y que fuimos trabajando de manera directa, las apliquemos cuando usamos los métodos indirectos. Y acá les muestro también, hoy otra vez volviendo a lo que es el proyecto Virginia, una carta de métodos geoeléctricos, esto es IP, dipolo-dipolo, que se realizó en este proyecto. En este caso, las vetas en Virginia son vetas de ganga de cuarzo, pero tienen un mayor contenido de sulfuros y muy alto contenido de especularita, óxidos de hierro. Entonces, fíjense que hay una alta correlación entre lo que es la cargabilidad y las vetas. Sin embargo, queda todavía, entiendo, extrapolarlo a todo el resto del distrito. Pero fíjense cómo distintos métodos también nos dan información muy valiosa. Cuando usamos métodos geoeléctricos estamos midiendo la resistividad, que es la resistencia al flujo de la corriente eléctrica. Generalmente las rocas muy silíceas tienen este tipo de características o este tipo de características. Pero cuando esas rocas tienen algo de sulfuro diseminado, también entra a jugar un poco la cargabilidad, donde los sulfuros empiezan a almacenar estas cargas y empiezan a dar otro tipo de respuesta. Entonces es muy útil, otra vez, no utilizar la carta simplemente sin nada de información para realizar una interpretación, sino que yo ese mapeo de pulsos que describí en cuál evento podía tener sulfuro, cuál evento era más rico en sílice, toda esa información es la que yo necesito combinar con la geofísica para obtener y optimizar el resultado, optimizar mi conclusión. Es decir, eso puede traer realmente muchas confusiones, sobre todo en este tipo de ambientes, hablo por parte, por ejemplo, en el macizo, donde tenemos muchos domos relíticos, muchos flujos relíticos que son muy silíceos y a veces interfieren mucho en la respuesta de resistividad y pueden generar problemas. O me puedo estar perdiendo información si yo no lo combino con todos los demás métodos o observaciones que fui realizando, ¿no? Bien. Me pasé un montón del tiempo, me parece. Pero voy a hacer rápidamente lo que queda, así ya vamos cerrando. Rápidamente, no hablamos mucho de alteración, tenemos análisis mineralógicos que nos ayudan a determinar los elementos, los minerales que aparecen en la alteración. Es muy importante, a veces es muy difícil observarlos directamente o diferenciar qué tipo de arcilla es directamente cuando hago la observación. Esto es muy útil y es muy práctico, se puede usar en el campo y me ayuda inmediatamente a ubicarme dentro de un esquema geológico, de un modelo paragenético.
Esto que les traigo acá también vamos a pasarlo muy rápidamente, es el procesamiento de imágenes satelitales, que como lo pongo en esta etapa, donde también ayuda mucho la identificación de alteraciones. Hay distintas misiones, distintos tipos de instrumentos de medición. Normalmente, por ejemplo, acá les traigo un procesamiento de una imagen Aster, donde tengo distintos tipos de alteraciones a partir del procesamiento de la imagen. Este es un proyecto Don Sixto, que está en la provincia de Mendoza, en el departamento de Malargüe. Otra vez, este es un proyecto que es un puntapié inicial para fomentar un poco más la exploración de este tipo de depósitos en este distrito, donde aún recién ahora estamos abriendo la minería. Pero fíjense cómo una simple carta regional interpretada nos puede ayudar a direccionar la exploración. Bueno, y para cerrar, un resumen de lo que charlamos en líneas generales, en métodos directos, mapeos litológicos, análisis estructurales, texturas de las gangas, los métodos indirectos, la geofísica, la geoquímica, mineralogía y el procesamiento de imágenes. Todo nos tiene que alimentar nuestro modelo metalogenético y ese modelo no tiene que ser nada más ni nada menos que un vector hacia nuevos targets, algo que nos permita usarlo como herramienta completa para generar nuevos targets dentro del distrito en el que estamos trabajando. Finalmente les quería compartir algunas reflexiones, y que es un poco lo que hablábamos al principio. Son largas, no las voy a leer todas, pero se las quería dejar para que cada uno las tenga. Fíjense cómo a lo largo del tiempo, Adam en el 85, Woodall en el 93, Hedenquist también en el 95 y en el 2000, hacen mención a lo importante que es la interacción entre los ámbitos académicos y la industria. Lo importante que es entender los procesos que observamos en las rocas y preguntarnos cómo pasó, cómo se formaron, tratar de vincular todos estos conceptos o modelos teóricos, llevarlos a la práctica, cómo pueden haber sido modificados, cómo pueden variar, cuáles son las adaptaciones que cada uno de los proyectos tienen. Pero es muy importante que no seamos dos campos divididos, que no esté la industria funcionando por un lado, el ámbito académico funcionando por el otro, sino que el mayor crecimiento lo vamos a lograr, y sobre todo en exploración, cuando combinemos constantemente y en cada uno de los lugares que nos toque, como geólogos exploratorios, vincular estos conceptos teóricos con el trabajo que hacemos a diario. Y finalmente, muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado. Especialmente a los chicos de la SEC por haberme invitado a dar esta charla. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Estuvo súper interesante. Bueno, gracias Santiago. ¿Alguno tiene alguna pregunta, alguna consulta? Puede escribirla en chat o prender el micrófono. Muchas gracias Paola, muchas gracias a todos también por estar presentes. Bueno, abrimos un pequeño espacio para consultas, si quieren hacer preguntas por micrófono o leemos el chat. Los dejé a todos con la boca cerrada. Hablé mucho, les pido perdón, hablé muy rápido, pero espero que lo hayan podido aprovechar. Al contrario, fuiste muy clara en todo, no quedaron dudas. Vamos a tomarlo por ahí, Santi. Sí. Buenos días. Buenos días. Hola Paola, muchas gracias por tu investigación, tu conocimiento y pues la excelente presentación, las imágenes muy claras y muy bonitas. Quería preguntarte con respecto a la magnetometría que hiciste en terreno. De pronto, eso da más detalles, ¿cierto? ¿Puede aumentar la ley o también podría disminuirla? ¿O generalmente es positivo? Y el equipo que se usó, y también tengo una duda con respecto a, ¿varía el equipo con respecto al mineral a prospectar o es el mismo equipo para todos? Muchas gracias. Bien, en cuanto a la magnetometría,
no se relaciona con la ley, no sé si escuché bien la pregunta, pero sí mejora mucho la resolución cuando uno diseña la grilla en función de la geología que está tratando de investigar, ¿no? Como veíamos, la resolución de una magnetometría aérea está buena para una etapa inicial, una etapa greenfield, pero cuando yo conozco un poco más ya el proyecto, puedo diseñar hasta la orientación de las líneas, y la orientación de las líneas también influye en la resolución y en la calidad de la información que voy a obtener, y es todo función del mismo depósito. Cuanto más conocimiento tenga, obviamente mayor provecho le voy a poder sacar a la magnetometría. Y después, respecto de diferenciar minerales, por ejemplo, para eso lo que usamos son los métodos de espectrometría, como puede ser un TerraSpec, un PIMA, donde ya necesito diseñar o necesito tener un sitio de muestreo o una muestra a analizar. Lo puedo hacer en el campo en una grilla, lo puedo hacer a lo largo del sondaje, lo puedo hacer en una muestra puntual y particular, pero ahí eso me va a dar una línea, como veíamos, un esquema, que yo comparo con un patrón que hay de distintos minerales, y eso me indica qué mineralogía puede haber. Muchas gracias. No, por nada. No sé si hay alguien más. Oh, acá hay algunas preguntas en el chat. Francisco dice que en base a su experiencia sí es posible que tengas anomalías de Pathfinder, pero que no se observen estructuras en el campo minerales de alteración típicos de estos tipos de sistemas. O en general siempre coexisten, ya sea alteración más geoquímica, geoquímica más estructural. No, nada es ley, digamos, nada está estrictamente relacionado. A veces, obviamente, se utilizan estas anomalías de Pathfinder muchas veces para llegar a una zona o definir una zona para trabajar. No asegura que exista una estructura, no asegura que exista un depósito, ni que sea realmente la parte alta de un depósito, o quizás sí haya una estructura, sea la parte alta de un depósito, pero el depósito de repente no sea fértil y no tenga en ningún momento oro y plata. Con lo cual siempre es importante ir vinculando la información, ¿no? Ninguna de todas estas herramientas que vimos, ninguno de todos estos métodos que hablamos son por sí solos definitorios. Todos necesitan de tener otro método o otra información que lo compare, que lo compense, ¿no? Después dicen, bueno, ¿cuáles son los indicadores principales que nos indican o ayudan a diferenciar cuando es un yacimiento supérgeno? No sé si entiendo bien la pregunta, pero en general, este tipo, como les mencionaba, este tipo de depósitos se desarrollan en la parte alta de la corteza, pero no, a lo sumo puede haber un enriquecimiento supergénico que se da muchas veces en el caso de la plata, donde sí puedo tener, la plata es más móvil que el oro, entonces sí hay condiciones en las cuales se generan enriquecimientos secundarios, pero ya eso es una etapa por ahí más avanzada dentro de la exploración del mismo depósito. Después, ¿a qué profundidad se mejora la mineralización? Bueno, como veíamos en el esquemita que mostré al principio de Buchanan, estos depósitos pueden tener, obviamente es variable, pero hasta unos 500 metros de desarrollo vertical. Las zonas de ebullición suelen estar entre los 300 o 400 metros, y esa es la zona por lo general que más fértil. Ahora bien, tengamos en cuenta los niveles de exposición. Estas zonas que originalmente estuvieron en esa profundidad hoy pueden estar en la superficie y el clavo estar aflorando. Bien, no sé, Santi, si hay algo más. No, ahí me parece que ya estamos. Paola, de vuelta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima. Felicitaciones porque fue un ciclo de charlas hermoso. La verdad que pude participar de algunas, pero excelentes profesionales y excelentes charlas las que se dieron. Bueno, gracias, Paola. Nos vemos. Gracias a todos por estar ahí. Muchas gracias. Gracias, chao. Bueno, vamos a hacer